Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de lengua y comunicación 3. Y como lo hemos estado haciendo en las anteriores clases, pues hay que recordar lo que vimos en la anterior revisión o en la anterior grabación. Y si bien lo recuerdas, estuvimos afirmando lo de la tesis y en este caso los argumentos y la manera en cómo podemos argumentar para defender nuestra tesis. Y primeramente, si bien lo recuerdas, la tesis es aquella información en torno a una temática de la cual tú quieres defender. Y por ende, en este caso, ¿quién las va a defender? Los argumentos. Los argumentos son los encargados de realmente sustentar esta afirmación que tú estás diciendo acorde a una temática y por ende también puede haber contraargumentos, es decir, personas o autores o en este caso información que esté en contra acorde a lo que tú estés, en este caso, escribiendo. Y bien, estuvimos abarcando que una parte, o más bien lo interesante de estos autores de los que nosotros vamos a entender la información y de la cual nosotros vayamos a explicar la información, es importante entender los conceptos y la manera en cómo se relacionan estas teorías de las cuales estamos hablando y la manera en cómo argumentarlos, porque eso nos da pie a que entendimos la información, a que sabemos cómo se relacionan, a entender cuáles son las posturas y por ende a explicarlo y a sintetizarlo de una manera adecuada, de la cual haga que nuestro escrito sea coherente, sea eficaz y sea entendible para aquellas personas que lo logren entender. También estuvimos diciendo que la manera en cómo podemos sintetizar la información o ver estas interrelaciones entre conceptos importantes y por ende crear la teoría fueron estos organizadores gráficos que fue como ya no los pusimos como tal, pero sí te los hice real de memoria, que fue el mapa conceptual, el mapa semántico, el cuadro sinóptico, que son aquellos que jerarquizan información y nos ayudan a entender cada uno con diferentes tipos de características y cada uno tiene su forma de realizarlo en la cual nos dice los conceptos importantes y cómo se relacionan de una manera sintética con la teoría. Ahora bien, cuando tenemos este tipo de información es importante, como bien te lo mostraba, a entender los conceptos. Y una manera de hacerlo es a través de los argumentos y que esos argumentos defiendan tu tesis. Y por eso al último antes de terminar el video, te enseñé la manera en cómo se puede argumentar, que fue por inducción, deducción, por autoridad, por analogía y por comparación. Cada una de ellas tiene su manera de argumentar y la manera de o más bien los elementos necesarios de la cual nosotros tenemos que poner la información. Y si bien lo recuerdas, la manera de argumentar es que sea clara, que sea precisa y poner los argumentos los más importantes en comparación de otros para que al último se entienda y por ende pueda arrojar conclusiones de las cuales se expliquen porque previamente utilizamos los argumentos necesarios para que se entienda. ¿Ok? Entonces, como bien lo hemos estado abordando, ya no solo basta tener la información, ya no solo basta en este caso de reconsiderar las preguntas, constantemente cambiar el título, sino que ya cuando se tenga la reconsideración, en este caso de del temática, de los objetivos, de las preguntas, tenga la información pertinente y necesaria para eso que voy a trabajar. Ahora bien, esta información que yo tenga, que yo realmente sepa que es la adecuada para trabajar mi ensayo. Ahora bien, ¿cómo analizarla y cómo ponerla? Pues bueno, primero haciendo hincapié de que esta tesis de la cual yo estoy defendiendo sea acorde. Una vez que esta tesis que yo sea acorde, encontrar los argumentos necesarios y por ende, ¿qué tengo que hacer? Pues entender, en este caso, la información de los autores que yo estoy retomando para saber cómo explicarla y cómo la voy a explicar. Bueno, a partir de los argumentos que pueden ser de diferentes maneras, no solo las que yo te enseño, sino hay otras maneras. Y bueno, y si realmente no compaginan estos argumentos con lo que yo te voy a explicar, bueno, busca otra manera de argumentar. Recuerda que eso tiene que ser acorde a tu temática y acorde a los argumentos o los conceptos que tú hayas encontrado en torno a la temática. Entonces, si te fijas, todo se relaciona en cuestión a esto, pero como te lo sigo haciendo notar, lo importante son las fuentes de información y en torno a la tesis que tú pretendes defender. Ahora bien, cuando ya tengo la información, la interpreto de una manera adecuada, sé qué les argumentos voy a escribir, ahora que sigue, pues la planeación del ensayo, es decir, la manera, los elementos que tiene que tener, si voy a escribir antes, si tengo que escribir después, cómo es que lo tengo que escribir, en este caso, qué puedo utilizar, qué no puedo utilizar. Ahora, si ya cuando tengo la información, ya cuando tengo todo, en este caso la estructura, ahora bien, sigue las manos a la obra, que en este caso es escribir y la manera en cómo tiene que estar acomodada la información. Ya no acomodada en cuestión de la tesis, sino que tiene que tener una estructura para que realmente se vaya entendiendo paso por paso, en este caso, y se vaya entendiendo el ensayo. Y es lo que vamos a ver a continuación.
Y si bien recuerdas, tenemos conceptos importantes como es la planeación, el esbozo, la coherencia y la estructura. Es decir, la planeación son aquellas acciones que se llevan a cabo para que realmente un proceso se siga de una manera adecuada y que realmente en este caso sigan los pasos uno al otro para que en este caso se lleve de una manera correcta y eficaz una actividad. ¿Sale? Es por eso, o algo muy típico es la planeación que nosotros hacemos como profesores. Es decir, primero empezamos explicando los conceptos, después empezamos dándoles un ejemplo, posteriormente empezamos a que ustedes hagan algo y por ende hacemos un proyecto. Es decir, la planeación son aquellas actividades que nosotros hacemos una tras de otra para que realmente una actividad se lleve de una manera adecuada. El esbozo quiere decir un pequeño borrador que nosotros podemos hacer. Eso también puede ser muy válido y de lo cual te voy a decir un poquito más adelante, en el cual un pequeño esbozo es aquel, un pequeño escrito o un pequeño, en este caso, algo preliminar de un texto en el cual tú estableces cuáles pueden ser las ideas principales, un acomodo de cómo puede llevarse a cabo y asimismo estarle constantemente corrigiendo un esbozo, es decir, una práctica que tú haces para saber si a lo mejor lo estás haciendo de manera adecuada a tu ensayo o una tentativa de cómo puede realizarse tu ensayo. Es un esbozo porque realmente lo haces practicando de cómo poder hacer, y esto puede tener modificaciones. La coherencia, como lo hemos trabajado, son aquellos que las ideas que tú estés redactando en tu ensayo, o en este caso estos pensamientos que tú estés realmente redactando, que se entiendan y que realmente las ideas coincidan con lo que tú estás defendiendo. Eso se llama coherencia, que realmente utiliza las palabras, los conceptos y realmente la teoría que tú estás aplicando de la manera en que lo utilices de la manera correcta para que se entienda tu ensayo. La estructura en este caso pues tiene que tener algo que acomode la información para que nosotros lo podamos entender, es decir, identificar cuál es su introducción, cuál es su desarrollo y cuál es la conclusión, es decir, va por partes de las cuales nos hace entender que esta información va a ser énfasis en esto, que es la introducción, la otra va a ser énfasis en el desarrollo y por ende estas dos partes van a arrojar un cierto tipo de conclusión. Y es lo que vamos a enfocar en esta parte. En la operación del ensayo tiene que tener esos conceptos importantes de los cuales, una vez que lo leamos, más allá de la información que sea buena y que realmente sea acorde a lo que nosotros queramos escribir, que tenga un cierto acomodo que nos haga notar, en este caso, que se trabajó bien en el ensayo y que realmente está haciendo lo posible para darnos a entender lo que el autor escribió. Y bueno, en esta presentación del ensayo lo que se pretende hacer, o en este como bien lo dice, abarca los pasos presentados en el párrafo anterior. Se puede decir que el esbozo de la etapa previa a la revisión final, el borrador de documento. Es decir, una de las partes importantes al momento de hacer nuestra planeación no quiere decir que una vez que lo escribamos tal cual, quiere decir que se queda así, sino que podemos hacer un esbozo, un pequeño escrito en el cual decir, primero, esta información que encontré la voy a poner así, luego de esta manera y por último así. Y una vez que lo checamos, podemos darnos cuenta de que, ay, no, creo que realmente la información que puse al último tiene que ir en medio, o la del medio tiene que ir al principio, y la que puse al principio no tiene que ir, sino que tiene que ir como eh, en otra parte, o unas conclusiones. Es decir, no hay como más ser prevenidos. Primero, escribir la manera en cómo pretendemos nosotros hacer. Notar nuestro ensayo, la manera en cómo lo queremos hacer escribir y darnos cuenta si realmente es la mejor manera. Por eso, en este caso, siempre hay que hacer adecuada un esbozo. No ir luego a escribir, sino previamente hace algo, un pequeño ejercicio de práctica que nos muestre si realmente vamos por buen camino. Si no, hay que cambiarlo y una vez que realmente deseamos que eso va a quedar, hay que comenzar a escribir de nuevo y darle estructura pertinente de la cual nosotros vamos a hacer. Dice. Por eso, la planificación del contenido se crea un esquema en el que se organizan, de grosso modo, las partes o secciones que constituyen el texto. ¿Qué ideas se incluyen en ellas? Es importante establecer en el formato el esqueleto, los elementos de la estructura como la introducción, el desarrollo y la conclusión. Es una excelente manera de organizar el contenido antes de comenzar a escribir. Es decir, una vez que nosotros tenemos las ideas, que ya las recabamos, que ya las analizamos, hay que saber qué estructura va a tener. Como bien dice, el esqueleto. Y por eso tenemos, o la manera en cómo realmente se realiza, si te fijas o al principio, siempre el autor nos arroja una introducción. Es decir, nos plantea cómo ha surgido el tema de lo que él va a escribir, cómo se ha llevado a cabo, nos da una pequeña introducción, como bien lo dice el nombre de ahí. También nos empieza a decir el desarrollo, los argumentos, la manera en cómo lo va a realizar y por último nos arroja una conclusión. Es el grosso modo, o más bien el modo ad hoc o adecuado que realmente siempre se realiza en cuestión del ensayo y es algo que realmente nosotros tenemos que tomar en cuenta para, en este caso, se entienda. Asimismo, existen muchas maneras de acomodar un ensayo, pero en este caso, eh, o el razonamiento del autor,
y cada uno va a depender al estilo o a la manera en cómo el autor vaya acomodando. Sin embargo, yo las que te voy a enseñar son las más características o las más comunes de las cuales se puede partir para la realización de un ensayo. ¿Sale? Y es un modelo a diseñar del texto en el cual cómo tiene que ir acomodado para que en este caso la información se entienda, ¿sale? Puede ser de otra manera, pero la que yo te voy a enseñar creo que es más útil y la más simple y la más fácil para realizar un ensayo. Te lo voy a estar explicando en este caso cómo tiene que ir la información y te voy dando un ejemplo de cómo tiene que estar, y bueno, más bien te doy un ejemplo de lo que tiene que ir ahí a partir de una temática para que quede mejor comprendido esto que estoy explicando. Y bueno, ¿cuáles son? Bueno, primeramente nos dice que comenzando con nuestro ensayo tiene que tener lo siguiente. Un tema general se redacta en 2 o 4 palabras el tema del cual se quiere decir. De ese mismo tema, recuerda que de un tema puedo hablar de un cierto tipo de elementos y cierto tipo de características de ese elemento, por eso se llama tema delimitado. De ese tema que yo voy a escoger un objeto y voy a escoger ciertos elementos de ese objeto para enfocar. Por eso le llama tema delimitado. Y tiene que ir en ese aspecto medular o central del tema general. ¿Sale? Y por último, en una postura que sostendrá, enunciado que comunica la tesis central, es decir, la afirmación que yo pretendo defender, en este caso, en ese trabajo, y en ese caso, el objetivo que yo quiero realizar, ya sea exponer, explicar, argumentar, en este caso solo solucionar, ya depende de la actividad que tú quieras desempeñar, pero que tiene que ir relacionada conforme a la, en este caso, postura que estás sosteniendo. Entonces, en primera parte, lo que yo tengo que hacer es primero el tema general, tengo que escribir el tema general, delimitar mi tema, posteriormente emitir una postura en torno a ese tema delimitado y por ende establecer qué objetivo voy a buscar con este ensayo que yo pretendo escribir. Y por ejemplo, aquí puse la contaminación del planeta. Si te fijas, es algo muy general, porque puedo enfocarme del planeta. ¿En qué me puedo enfocar? Pues no sé, en una parte de Asia, de México, en un mar, en un bosque. Es decir, la contaminación del planeta se da en diferentes aspectos. Por eso es un tema general. Y si te fijas, lo hice en 4 palabras, en 2 o 4 palabras. Es una, dos, tres, 4 palabras. ¿Sale? Hasta aquí voy cumpliendo los requisitos que me piden. Posteriormente, en este caso, voy a delimitar mi tema de la contaminación ahora a una temática y en torno a esa temática alguna característica. Por ejemplo, los efectos del calentamiento global alrededor del mundo. Aquí me estoy en este caso englobando a la contaminación. ¿De qué contaminación o a qué? Del calentamiento global. Y el calentamiento global se va a aplicar a las consecuencias que tiene en todo el mundo. ¿Ok? Ya delimité mi tema, que es el calentamiento global, y las consecuencias que ese tiene alrededor de todo el mundo. Y por ende, la postura que yo voy a tener va a ser la siguiente: el calentamiento global como una falta de conciencia por parte del ser humano. Es decir, mi tesis, o en este caso mi postura, es sostener que el calentamiento global se da con base a las, las irracionalidades de las personas. Y por eso mi objetivo va a ser argumentar que el calentamiento global es una realidad y que esa realidad se da con base la falta de interés de las personas. Si te fijas, todo se relaciona uno a la vez. Puse primero mi tema en general, lo sinteticé, por ende tengo una postura, una tesis y por ende también tengo un objetivo del cual se relaciona con mi tesis. Después de esto que hago, que tengo mi tema, sé cuál es mi tesis, mi postura y mis objetivos, tengo que tener una introducción y un desarrollo. En ese, como bien lo dice en la introducción, se organizan las nociones que permiten hacer presentaciones del contenido, es decir, nos explican cómo lo voy a abordar, qué voy a abordar y por qué lo voy a abordar, o la importancia de esa temática que también se puede dar. Y en este caso el desarrollo pues viene siendo los argumentos que yo voy a dar a favor de la postura que yo intento en este caso defender. O recuerda que también puedo introducir los contraargumentos para también desecharlos o la manera de invalidarlos frente a esta postura que yo estoy tomando. Y por eso se pone de la siguiente manera el desarrollo. Primero pongo el argumento, expresamente un anunciado racional, digo, el sustento de cómo realmente explicar mi argumento y por ende, en este caso también pongo la cita de donde sustento esta información que yo estoy recabando para que mi argumento sea tomado como válido. Y bueno, un ejemplo puede ser lo siguiente. En cuestión de la televisión, si estoy hablando del calentamiento global en torno a que es gracias al ser humano, puede ser la introducción lo siguiente. El calentamiento global es un hecho que se ve reflejado en varias situaciones. Por ejemplo, el descongelamiento de los glaciares. Es decir, aquí empiezo a dar un ejemplo de cómo se puede ver el calentamiento global y cómo realmente se dan ciertos tipos de situaciones y por qué es importante repensarlo. Aquí ya lo escribí más, pero es darte un ejemplo de cómo puedo introducir en este caso o realizar una introducción en torno a
la temática que estoy haciendo. Es decir, explicar el tema, darle su importancia y saber en la manera en cómo va a argumentar o el por qué es interesante hablar de esta temática. Posteriormente en el desarrollo viene en este caso los argumentos de los cuales yo voy a sostener mi postura. Por ejemplo, el calentamiento global, principalmente causado por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. Es decir, aquí estoy dando un argumento del cual yo estoy partiendo que el calentamiento global se da gracias o más mediante las emisiones humanas de gases de efecto invernadero. Es decir, aquí estoy, si te fijas, sosteniendo mi postura, que es gracias a, en este caso, a los humanos, y en este caso, los humanos producen un dióxido de carbono en el cual afecta. Y eso hace que realmente este argumento hace notar que haya calentamiento global gracias a los seres humanos, y nos dice, tiene consecuencias significativas en el planeta y en la salud humana. Esta consecuencia incluye el aumento de la temperatura global, cambios en los patrones climáticos, eventos climáticos extremos y efectos en la salud, la agricultura y la biodiversidad. Es decir, realmente estoy emitiendo mi postura, estoy dando una tesis y por ende, bueno, un argumento y este argumento está justificado con cierto tipo de premisas como lo podemos ver en la temperatura global, cambios de patrones climáticos, eventos climáticos extremos. Aquí están dando ejemplos de cómo realmente sustentar mi argumento. Aquí está todo bien. Y aquí también puedo poner la fuente. Bueno, esta información, esto que estoy sustentando, como bien lo fijas, hay que también importancia aquí. El formato de la fuente tiene que tener en APA 7. Ya por lo regular se hace en APA 7, ¿sale? Y si no sabes cómo citar, ahorita te digo un programa que te puede servir o que realmente te va a ayudar mucho en el momento de citar. Bueno, nuestra fuente, en este caso, si yo lo saqué de un cierto tipo de página, pues recuerda que tiene que estar acomodado de una cierta manera. En este caso yo lo saqué de una página web y aquí estoy poniendo los datos necesarios importantes para quien quiera checar la fuente de consulta donde yo me baseo para realizar mi argumento o la información. Y asimismo también puedo dar un ejemplo para que aún sustente más este argumento que yo pueda dar. Por ejemplo, puedo poner un cierto organizador gráfico o poner una tabla en la cual me hace referencia a cómo las emisiones de efecto invernadero, en este caso de Estados Unidos, afectan por cada sección o lo divide en cada sección, el cómo se van generando a lo largo de los años, en este caso más bien el porcentaje que tienen cada uno y cómo en esto impacta en el medio ambiente. A su vez, también puedo poner un contraargumento en este caso que rechace lo que yo estoy diciendo propiamente, doy el sustento, cómo realmente se puede realizar o cómo es la argumentación y por ende también doy una cita donde saqué ese contraargumento. Por ejemplo, si estoy en este caso abordando como el dióxido de carbono como que hace que realmente haya calentamiento global, un contraargumento a ese argumento que yo acabo de poner por hacer el siguiente. Las mediciones muestran que ha habido un calentamiento de la superficie de la Tierra, pero hay muchos errores en cuanto a los valores. La mayor parte de la información fue recabada por estaciones meteorológicas superficiales, ubicadas en centros urbanos. Cuando estas estaciones notan un aumento en la temperatura, están midiendo el efecto isla, que tiene lugar en las ciudades. Además, la información que va más allá de los 100 o 200 años es aproximada y por lo tanto puede contener errores significativos. Es decir, aquí también puedo tomar en cuenta algo diferente a lo que yo estoy argumentando para compararlas y por ende rechazarlas o por ende decir que eso está equivocado por esta manera y que se tiene que repensar este contraargumento que estoy diciendo. Y a su vez aquí también pongo la cita de donde saqué también esa información del contraargumento. Y bien, igual también lo acomodo en formato APA y también ese lo saqué en este caso de un periódico o de una fuente de información de internet. Y bueno, eso se sigue sucesivamente. En la introducción, bueno, ponemos la importancia, lo relevante, doy en este caso la temática. En el desarrollo viene propiamente el argumento, su sustento, su cita, y también puedes poner los contraargumentos, en este caso su respaldo y su cita. Y así sucesivamente es lo que se hace durante el desarrollo. Ya no lo quise poner más porque eso es repetitivo y es algo de lo que te había explicado en las anteriores diapositivas que te acabo de mostrar. Y una vez que termino de sustentar o hacer el desarrollo del tema, vienen en este caso las conclusiones y por último la lista de referencias estilo APA, como ya te lo había mencionado. En la conclusión, en este caso, se presenta el cierre del tema, cómo queda, qué preguntas se pretende responder y que realmente no se respondieron durante esa temática, pero que les toca a otros autores, la manera, una concientización, una reflexión en torno al tema y sobre todo las referencias que tú en este caso utilizaste para hacer tu trabajo.
Y bueno, en este caso, como conclusión y como ejemplo, puedo poner del calentamiento global lo siguiente. El calentamiento global es una situación en la cual se tiene que tomar medidas preventivas a corto, mediano y largo plazo de todos los seres humanos. Aquí estoy haciendo una concientización, una reflexión en torno a la temática que yo abordé. Si te fijas, es diferente la introducción. En la introducción me está, como bien dice, introduciendo al tema, me está explicando por qué es relevante, de la manera en cómo vamos a hablar, realmente el por qué se tiene que hablar de ello. Y en este caso, la conclusión está creando las reflexiones que se tuvieron en torno a la temática que estamos escribiendo, ¿sale? Y bueno, y en las referencias, aquí tenemos que acomodarlas en este caso de orden alfabético, es decir, del A, B, C, D, F, y sobre todo en este caso las tenemos que acomodar así y tiene que tener un formato en APA 7, ¿sale? Y la manera en cómo las tenemos que realizar y la manera en cómo va a dar el formato de un ensayo. Creo que aquí lo interesante del formato del ensayo no es cómo realmente se haga, sino realmente que nosotros encontremos lo necesario para escribir y acomodarlo de esa manera. Y bueno, si realmente dices, bueno, ya sé lo de la información, sé cómo escribir, sé lo de los argumentos, pero yo no sé cómo citar en APA 7. Bueno, uno de los programas que realmente es gratuito y que realmente se presenta para los diferentes estilos, que puede tener Chicago, que puede tener Continental, APA en diferentes modalidades, pero que también tiene APA 7, que realmente te sirve mucho, es Sotero. Ese es un programa que realmente te puede ayudar mucho, que te invito a que lo descargues, que es gratuito, en el cual tú puedes guardar un cierto tipo de información en el cual tú guardas la cita y automáticamente él te pone la cita dentro del texto y una vez que utilizas todas esas fuentes de consulta, al último en las referencias bibliográficas, le pones que te inserte las referencias que tú consultaste todas y te las da automáticamente acomodadas de cierta manera, de orden alfabético, ¿eh? Te las da y tú ya nomás las copias y las pegas en tu documento, que realmente Sotero es una buena herramienta de la cual tú puedes partir por si no sabes citar en APA 7 o ya se te olvidó, ¿sale? Y es uno que te invito a descargar y que realmente lo puedes utilizar en tu compu y en tu navegador de Google Chrome. Y realmente en Word también te aparece un pequeño apartado en el cual tú puedes en este caso utilizarlo y crear las referencias, como bien te lo digo, acorde a tus necesidades o acorde al estilo que te lo pida tu maestro. ¿Sale? Y bueno, sin más, me despido. Espero que realmente te haya gustado este tema y sobre todo haya quedado comprendido el formato, la manera en cómo tienes que hacer tu ensayo. ¿Sale? Recuerda que si tienes alguna duda en torno a Sotero, propiamente, o en torno a lo que a lo que te he enseñado, no dudes en dejarme un pequeño comentario o en este caso una pequeña duda que yo pueda responderte. Y bueno, sin más, me despido. Hasta luego.